Buenos días, queridos hermanos. Gloria al Señor. Vamos a meditar un poquito en la palabra de hoy. Vamos a Marcos 1:21. Dice así: y entraron en Capernaum, y los días de reposo, entrando en la sinagoga, enseñaba. Y se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo que dio voces diciendo: ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Pero Jesús le reprendió diciendo: cállate y sal de él. Y el espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia y clamando a gran voz, salió de él, y todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí diciendo: ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta que con autoridad manda aún a los espíritus inmundos y les obedecen? Gloria a Jesús. Amén. Aquí, en aquel momento, irrumpió Jesús y Jesús no era nada. Jesús no era nada. Y de golpe se muestra quién es. Porque el Padre estaba, el Espíritu Santo, amén, le estaba respaldando en todo lo que estaba haciendo. Y él tenía una autoridad que los demás no tenían. Gloria a Jesús. Pero no siempre fue así. O sea, hubo un impacto en parte de la gente que le seguía, que luego se demostró al final que pocos estaban con él. Amén. Pero sin embargo, aquí pasa una cosa diferente. Dice aquí, entonces en Juan 10, 31 en adelante. Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. Jesús les respondió: muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre. ¿Por cuál de ellas me apedreáis? Le respondieron los judíos diciendo: por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, por cuanto tú siendo hombre te haces Dios. Jesús le respondió: ¿no está escrito en vuestra ley, yo dije dioses sois? Si llamó dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios, y la escritura no puede ser quebrantada, al que el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís: tú blasfemas, porque dije hijo de Dios soy. Si no hago las obras de mi Padre, no me creáis. Mas si las hago, aunque no me creáis a mí, creed a las obras, para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. Procuraron otra vez prenderle, pero él se escapó de sus manos. O sea, por un lado, causó impacto la autoridad que él tenía, no solo como hablaba, sino los milagros que hacía. Pero por otro lado querían matarle, porque de alguna manera no era como ellos. Este es el tema. Amén. Con Cristo vino la vida. Amén. Vino el verdadero Dios encarnado. Amén. Con Cristo, pero sin embargo los religiosos se asombraron mucho de las cosas que hacía Jesús. Y así estamos. Amén. Gloria a Jesús. Aquellos que se atreven a hacer algún milagro, aquellos que se atreven a decir: yo soy un hijo de Dios, amén. Aquellos que afirman su nueva identidad en Cristo y dan pasos adelante, son realmente resistidos, menospreciados y perseguidos, amén. Pero ¿cómo andaba Cristo? Ya hemos visto. No solamente vemos como cuando Él está en una barca, porque dijo: pasemos al otro lado, amén. Y Él estaba, por la fe que tenía, aunque se estaba anegando la barca, aunque el viento era enorme, Él estaba durmiendo sobre un cabezal en popa, tranquilamente. Y le despierte: maestro, porque solo tú puedes hacer esto. No, venga, levántate que perecemos. Y Jesús se levanta, reprende a los vientos y los vientos se calman. Y entonces les dice: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Amén. Porque el tema es ese. El tema es la fe. La fe siempre va a ser perseguida por cuanto la gente no quiere afirmarse. Sabemos cómo viene la fe. La fe viene por el oír y el oír y el oír la palabra de Dios. Ahora, ¿queremos realmente ser discípulos de Cristo? ¿O queremos perseguir a Cristo? Que esa es otra. Porque aquel que dice: yo soy un hijo de Dios, coheredero con Cristo, justo y santo. Oye, ¿pero este quién se cree que es? Ya lo dije, la religión siempre le va a asombrar que tú te identifiques con lo que Dios dice que tú eres. Amén.
Jesús, ¿qué dijo? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Pues yo digo que yo soy un hijo de Dios y que Cristo habita en mí y que las cosas que yo pueda hacer porque Él me inspire a hacerlas, no hace que yo sea un orgulloso ni un soberbio, sino que lo que hace es que yo quiero que todos seamos lo mismo para cambiar este mundo, que es diferente, es muy diferente. Amén, hermano. Cuando yo aquel día le dije a mi amigo Pedro Bernardo, que yo estaba haciéndole un seguimiento de cartero, le dije, él me dijo a mí que no podía ser que yo me convirtiera en una secta y me estaba ahí resistiendo, pero hombre, esto es tercermundista, pero vamos, ¿cómo te han podido comer el coco de esa manera? Y llegamos al barrio y ahí me dice, aquí hay muchos perros y algunos son malos, pero como este que vamos a ver no he visto ninguno, me pone la carne de gallina. Le llaman en las películas perro del diablo, era un Rottweiler enorme. Y entonces cuando llegamos allí, le digo, mira Pedro, si tú tuvieras dentro lo que yo tengo, le dirías a este perro, te reprendo en el nombre de Jesús. Y el perro puso una cara de inocente y se puso hasta el fondo. Se puso hasta el fondo, otra vez interferencias. Y se puso hasta el fondo, en el suelo. Y yo me quedé allí como un rey. Y él se asombró diciendo, macho, ¿te ha hecho caso? Volví a hacerlo 6 veces y 6 veces aquel perro puso la cabeza en el suelo. Realmente, hermanos, es maravilloso cuando el Espíritu Santo te utiliza, porque todos sabemos que no somos nosotros y ni nadie se atribuye la gloria, pero sí que me gusta, que estoy contento de que Dios me utilice, eso sí. Cuando mi padre tuvo un tumor maligno en el estómago, le dije que tumor maligno que se secara hasta la raíz y se secó. Cuando el otro día el hermano Alberto estaba muriéndose, hicimos una oración, Señor, demuestra quién eres tú, porque no somos nosotros, es Él, amén, y Dios hizo la obra. Y tanto, yo tengo una hoja así, un folio entero de cosas sobrenaturales que me han pasado, amén. Entonces, ¿qué es lo que yo estoy pretendiendo? Lo que yo estoy pretendiendo, hermanos, es que todos seamos instrumentos del Señor para asombrar al mundo, amén, y que la religión se asombre, pero que se convierta, no que persiga al Cristo vivo, amén. Hay una religión muerta, literatura, pura literatura, pero no hay demostración alguna, y es porque no hay la suficiente fe. Tenemos, hermanos, que asumir que la fe la tenemos que hacer crecer meditando en la palabra de Dios. Es meditando en la palabra de Dios, hermano. Es haciendo un trabajito y diciendo al Señor, pidiéndole al Señor que aumente nuestra fe y que nos utilice como verdaderos discípulos, porque lo que Dios quiere es que seamos discípulos, no miembros de iglesia, ¿no? Amén. Y por supuesto, por favor, no persigamos, no digamos que es engreído aquel que está imitando a Cristo, porque ahora no estamos intentando implantar una nueva doctrina, de ninguna manera. Ahora lo que estamos es intentando venir a la fuente, a imitar a Cristo, porque Él dijo ir y hacer discípulos, gente que haga lo mismo que yo. No estoy inventándome nada nuevo, sino lo que estoy intentando transmitir es que tenemos que volver a la raíz verdadera, hermanos, amén. Y lo que pasa es que, claro, eso significa que perdamos nuestra vida. A mí tampoco me gusta perder la vida. Y no la pierdo todavía, o sea, no estoy en Cristo, ni mucho menos, no. Pero sé cuál es el camino y lo predico, amén, para que todos, absolutamente todos, crezcamos en fe y vayamos a la conquista. Hermano, cada cristiano debe ser un guerrero victorioso que conquiste lo que perdió Adán, porque Dios ya lo ganó, solo tenemos que poseerlo, ir adelante y poseerlo, pero tenemos que hacer la obra y cambiar este mundo que está lleno de dolor, amén, y de tristeza. Es una pena cómo están las cosas, y esto depende de ti y de mí. Amén, gente que está aquí a nuestro lado, vecinos que están a nuestro lado, que vemos que están hechos polvo y no nos apiadamos de él. Eso no es Cristo, eso es la carne, amén. Cristo siempre iría a darle una palabra y a transmitir la vida. Amén, porque nuestro Cristo es la vida, el camino, la verdad y la vida. Y sin Él no hay nada. Y nosotros somos portadores de Cristo. Amén. Por favor, hermanos,
vamos adelante, amén, vamos a la conquista y entender a Cristo, amén, entender a Cristo. Que Dios os bendiga en esta mañana. No quiero ser más largo, amén, que quede claro el mensaje. Que Dios os bendiga. Religión o Cristo, elige tú cómo quieres vivir, siendo un religioso o siendo un cristiano verdadero, amén. Hay que pedirle a Dios que nos ayude a todos, amén, pero vamos a dar pasos adelante, en el nombre de Jesús.